Ahora sí, Juan, no sé si ya se está escuchando, igualmente pues los demás también si me pueden colaborar con esa información para saber si se está escuchando. Sin ningún inconveniente, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que vamos a estar haciendo pues una sesión con respecto al análisis fundamental, que es un tipo de análisis que nos va a permitir pues tener una mejor comprensión y adicionalmente pues vamos a poder entender un poco mejor cómo se puede llegar a mover los mercados durante pues esa semana. Digamos que no nos vamos a centrar tanto en la coyuntura de mercado, sino que nos vamos a centrar es en otros parámetros que la verdad considero bastante importantes y relevantes que debemos tener pues como en cuenta en esta jornada. Igualmente, mientras los demás asistentes van llegando, mientras hacemos un poco pues efectivamente de este tiempo para que todos puedan llegar y se acomoden sin ningún inconveniente, les voy a mostrar un poco más de nosotros, el Distrito Financiero, nosotros el DFX. Somos una empresa que surge en el 2011 con la finalidad de brindarles todos estos temas de educación y de actualidad de mercados, en el cual nosotros lo que queremos es llevarles todos esos conocimientos a aquellas personas que quieren formarse como traders. Entonces, para aquellas personas que quieren aprender más, que quieren saber más del mundo de las finanzas, del trading, sin duda alguna nosotros del Distrito Financiero pues estamos aquí para brindarles toda esta información, toda esta formación por parte, digamos, del mundo del trading. Y adicionalmente también quiero mencionarles pues digamos que uno que otro punto que vamos a tener en cuenta pues sobre todo pues en el momento en que nosotros estamos mirando o visitando la página del Distrito Financiero. Lo que quiero que todos ustedes tengan en cuenta en estos momentos es que simplemente ingresando a la página del DFX van a poder encontrar bastante contenido, ya sea digamos que en material de apoyo o a través de nuestras noticias, en diferentes tipos de análisis, ustedes van a poder encontrar bastante información. Entonces, simplemente si ustedes quieren saber más con respecto a ese tema, el análisis fundamental, ustedes van a poder encontrar bastantes artículos, bastante contenido, que la verdad es completamente gratuito, es completamente exclusivo para todos ustedes. De hecho, el día de hoy tuvimos unas noticias fundamentales, la verdad, bastante interesantes, dado que Moderna, una farmacéutica estadounidense, presentó un buen comportamiento con respecto a todo este tema de su tercera fase. Bueno, van a entrar a la última fase y lo que muchos no saben es que es la farmacéutica apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, el cual llegó a duplicar los fondos federales, es decir, unos apoyos gubernamentales, la verdad, bastante fuertes para poder desarrollar su vacuna contra el COVID-19. Entonces, si ustedes quieren saber toda esta información, ya saben, simplemente diríjanse a la página del Distrito Financiero y van a poder encontrar la información que les acabo de mencionar. Adicionalmente van a poder encontrar también diferentes aspectos, no solamente fundamentales, sino que van a poder ver, van a poder analizar diferentes análisis técnicos, en el cual pues simple y llanamente van a poder encontrar y ver todo el contenido, que la verdad en lo personal considero que es un contenido bastante interesante o bastante relevante. Entonces, simplemente se pueden dirigir a la parte del análisis técnico, igualmente también van a poder encontrar con respecto a panoramas matutinos, entonces, porque si ustedes quieren saber todo lo que arranca la jornada del día, también van a poder estar enterados de antemano, porque nosotros los analistas nos levantamos, la verdad, bastante temprano para traerles pues todo este contenido. Entonces, como el punto importante y relevante que les quiero dejar el día de hoy, y también pueden encontrar información sobre nosotros para que vean efectivamente todo el recorrido que tenemos nosotros, el Distrito Financiero. Y bueno, ya en estos momentos lo que voy a hacer es que voy a suspender la cámara porque me está diciendo que para mejorar la calidad del internet. Y pues nada, vamos a dar inicio con respecto a este webinar, la verdad. Y por supuesto que la idea es mirar los mercados en vivo, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el análisis fundamental se centra en valorar el instrumento financiero teniendo en cuenta diferentes factores. Es decir, aquí nosotros no lo vamos a comparar mucho con respecto al análisis técnico, porque lo que nos interesa a nosotros es no mirar tanto el comportamiento de la formación de los precios, sino mirar cuáles son los factores económicos, políticos, sociales, coyunturales, económicos, tanto aspectos cuantitativos, ya sean también variables endógenas o exógenas,
que puedan llegar a afectar el comportamiento del instrumento, es decir, de los precios, no directamente de la formación de los precios, es decir, el gráfico, sino ver qué factores pueden influenciar caídas o subidas por parte de los precios internacionales de los instrumentos, o bueno, de los precios de los activos en los mercados, centrándonos específicamente en estos factores. Adicionalmente, el análisis fundamental estudia todos los factores que pueden afectar el precio de un activo, tanto desde los aspectos microeconómicos como macroeconómicos, y adicionalmente el análisis fundamental tiene una ventaja que no tiene el análisis técnico, y es que nos puede decir en qué momento un instrumento puede llegar a estar sobrevalorado o puede llegar a estar infravalorado. Es decir, esto lo que me va a permitir es tomar mejores decisiones de inversión, sobre todo analizarlas entre el mediano y el largo plazo, es decir, darnos cuenta si las inversiones en el largo plazo van a ser bastante útiles, es decir, que si van a generar esos mismos niveles de rentabilidad. Obviamente no lo vamos a saber al 100% porque como todo tipo de análisis, estos son análisis que nosotros no conocemos muy bien su proyección, pero como todo análisis, no es 100% específico. Igualmente ya saben la ventaja, funciona para analizar los activos en el largo plazo. Se puede conocer a mayor profundidad el comportamiento de un activo, porque claro, aquí ya no solamente nos vamos a centrar en factores, digamos, técnicos o en calendario económico, sino que podemos mirar tanto cómo se está comportando la economía o ese sector en la economía, ese sector en el sistema internacional, e incluso para las personas que quieran empezar a invertir en un portafolio de renta variable, es decir, en un mercado accionario o bursátil, el análisis fundamental les va a funcionar mucho más que el análisis técnico, sobre todo en esta temporada de rallies financieros, es decir, digamos, todas estas publicaciones de estados financieros, el análisis fundamental nos va a funcionar para entender eso y tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, eso es un punto también, la verdad, bastante útil y bastante interesante, pero por supuesto, tanto como el análisis técnico, el análisis fundamental tiene sus desventajas y la idea es que nosotros entendamos cuáles pueden llegar a ser esas desventajas. Primera desventaja, en sí la información no va a ser tan fácil de obtener o tan fácil de adquirir como si podemos llegarlo a hacer en el análisis técnico. ¿Por qué? Porque en algunos momentos la información de los mercados puede llegar a ser un poco más exclusivo de lo que nosotros podemos llegar a creer. Entonces, claro, ¿esto qué nos va a implicar? Que si nosotros no estamos enterados bien del sector, si nosotros no entendemos dónde podemos encontrar las fuentes de información, mejor dicho, todos estos aspectos va a ser un poco más difícil que nosotros podamos encontrar y pues más que todo tomar la decisión teniendo en cuenta la información que nos está dando los mercados. Es decir, que aquí en este caso la información puede llegar a ser un poco más privilegiada. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo porque en algunos casos van a haber momentos en que esa información exclusiva puede llegar a ser una ventaja porque la estamos adquiriendo, así como puede llegar a ser una desventaja porque no la estamos adquiriendo, y adicionalmente puede llegar a ser un proceso complicado de analizar cada instrumento teniendo en cuenta pues un análisis financiero, porque claro, aquí tenemos teoría financiera, tenemos el tema de los indicadores financieros, tenemos que tener en cuenta un análisis financiero un poco más profundo. Puede que esto no sea tan fácil en una primera instancia, pero esto no significa que no se pueda hacer. Eso a través de, por supuesto que el estudio, el análisis, va a ser mucho más sencillo y más relevante. Igualmente para las personas que quieran saber más de todo este tema del análisis fundamental, en nuestro curso intermedio, tanto en el primer nivel sobre todo y en el segundo nivel, pero más que en todo centrarnos en el primer nivel, hablamos más de estos estados financieros. Entonces un punto, la verdad, bastante importante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Adicionalmente, cuando estamos hablando del análisis fundamental, la mayoría de veces o en la mayoría de instrumentos nos vamos a centrar en la macroeconomía, el cual es el estudio del funcionamiento económico en un territorio determinado, teniendo en cuenta aspectos como balanza comercial, inflación, Producto Interno Bruto. Y aquí es donde nosotros ya vamos a poder entrar un poco más en estos aspectos fundamentales. ¿Y por qué? Porque ya aquí, teniendo en cuenta, pues, que la macroeconomía es todo ese estudio, vamos a tener todo un panorama de cómo se está desarrollando económicamente un territorio, podemos analizar y pronosticar la estabilidad económica de este mismo territorio y adicionalmente, a medida que nosotros vamos a tener en cuenta los aspectos económicos, podemos llegar a determinar un comportamiento de los instrumentos en un territorio en específico. Claro, yo sé que esto puede llegar a sonar un poco como muy técnico, muy carreta, pero de hecho vamos a mirarlo desde el aspecto más sencillo. Si nosotros entendemos que
en un país, llamémoslo Estados Unidos, o llamémoslo Canadá, o llamémoslo Arabia Saudí, o llamémoslo Rusia, que son efectivamente países que extraen petróleos, entendemos cómo se está comportando el panorama coyuntural del mercado internacional del petróleo a medida en que este va publicando sus cifras de inventarios de petróleos, a medida que va publicando también sus informes con respecto a la gasolina, con respecto a los derivados. Ya vamos a poder tener una información adicional, una ventaja de ese análisis para llegar a tomar mejores decisiones con respecto al mercado del crudo, incluso en sus derivados e incluso también, ¿por qué no?, en los propios sustitutos, que bueno, en el sustituto del petróleo creo que excedí un poco el ejemplo, pero igualmente si miramos cualquier otro activo, lo importante es eso, que nosotros nos centremos a analizar esos factores, porque a medida que los vamos analizando, vamos a poder tener un mejor momento para tomar una mejor decisión de inversión. Entonces, eso la verdad es un punto muy importante, relevante que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Igualmente, indicadores económicos. Tenemos en sí una categoría en general que son los indicadores de leading, unos indicadores de conscient y unos de lagging. Claro, esto hace parte de nuestros cursos, pero igualmente esto es para que tengan en cuenta esta clasificación. Pero lo importante y adicionalmente lo relevante que quiero que empecemos a trabajar el día de hoy, sobre todo que lo empecemos a trabajar un poco en plataforma, van a ser las mediciones de los indicadores económicos. O sea, aquí la idea es que nosotros empecemos a ver, analizar cómo se van a comportar estos indicadores a través de las diferentes plataformas. Por supuesto, dependiendo de la plataforma que ustedes puedan utilizar o que ustedes utilicen, ¿no? Digamos que es mejor la que más utilicen, van a poder, pues, efectivamente encontrar estos momentos de mercado. La ventaja es que la mayoría de los traders utilizamos la plataforma de MetaTrader 4, pero esto significa que solamente tienen que ser a través de MT4, no. La realidad es que ustedes van a poder hacer todo ese tipo de análisis sin ningún inconveniente, dependiendo del tipo de instrumento o más que todo de la plataforma que ustedes estén mirando. Lo importante y lo relevante es que ustedes puedan ver el movimiento de los mercados en tiempo completo. Porque, digamos, normalmente siempre se recomienda utilizar las cuentas o MetaTrader, porque pues es la plataforma como más popular y más utilizada por parte de los traders. Pero esto no significa que solamente tengan que utilizar MetaTrader. Van a poder utilizar otros tipos de indicadores, o bueno, otros tipos de plataforma. De hecho, hoy vamos a hacer el análisis, una parte por parte de MetaTrader y la otra parte la vamos a hacer o la vamos a utilizar a través de la cuenta de TradingView. ¿Listo? Digamos, para que tengamos en cuenta. Entonces, en este caso, ¿qué activo quiero que nos centremos en estos momentos? En el euro dólar. ¿Por qué? Porque, según nuestra presentación, el primer indicador que vamos a tener en cuenta va a ser efectivamente el PMI, Purchasing Managers Index, que se conoce como el índice que mide la capacidad de compra del departamento de administración, departamentos de administración de las empresas, es decir, mirar cómo se está comportando la capacidad de compra por parte de todas las empresas o multinacionales para poder continuar con su actividad operativa, es decir, que esa compra que tienen las empresas internamente entre ellas para poder llegar a generar productos finalizados. Entonces, claro, esto es un indicador muy importante para los Estados Unidos, es súper importante, para la zona de euro es muy importante, dado que aquí lo que estamos mirando es efectivamente cómo se está comportando ese sector manufacturero, sobre todo analizarlo a través del nivel de 50. El nivel de 50 va a ser ese nivel que nos va a decir si está bien el sector o si está mal el sector. ¿Por qué va a ser eso? Porque cuando nosotros estemos analizando o queramos efectivamente ver ese punto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es el nivel de 50. El nivel de 50 va a ser bastante importante. Cuando el PMI esté por encima del nivel de 50, lo que nos está diciendo es que se está presentando expansión económica. Pero cuando este esté por debajo del nivel de 50, lo que nos está diciendo es que se está presentando es contracción económica. Claro, son dos panoramas, la verdad, bastante diferentes, pero eso no significa que el análisis vaya a ser, digamos que también un poco extraño. No, de hecho el análisis lo vamos a ver reflejado de una manera un poco más sencilla y adicionalmente aquí muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿normalmente se respeta el nivel de 50? Siempre se tiene que tener en cuenta el análisis de las cifras anteriores, pero claro, el nivel de 50 es un nivel que a los traders nos genera esa estabilidad porque lo que nos está diciendo es que ese sector está en expansión y no en caso contrario que pueda llegar a presentarse en una contracción económica. Para poder analizar más o digamos que un poco mejor este tema, lo que vamos a ver es la última publicación por parte del PMI
tanto manufacturero como por parte del sector de servicios, que se presentó relevante en los mercados financieros. Entonces, en este caso, me estoy volviendo un poco en el tiempo y les estoy mostrando la información del 24 de julio, que fue el viernes pasado, que se publicaron los PMIs por parte del sector de la zona euro, bueno, por parte de la Unión Europea, pero claro, cuando se publica, digamos, de la zona euro, de Europa, bueno, de los países que componen a la zona euro, que es muy diferente, que pena con ustedes, aquí lo que nosotros nos vamos a centrar es en lo siguiente. El PMI manufacturero para Europa siempre se va a centrar en 3 puntos. El primero, el general, es decir, el de la zona euro. El segundo, que va a ser el de Alemania. Y el tercero, que va a ser el de Francia. Esos son los más importantes de todo. ¿Por qué nos estamos centrando solamente en Alemania y en Francia? Porque, como muchos de ustedes saben, estas son las economías más fuertes, son las economías importantes del bloque, son las economías que realmente golpean a la zona euro, porque claro, si a los mejores les está yendo bien, implica que al sector en general, en este caso a la economía europea, le está yendo bien. Entonces, claro, eso le genera una confianza a los mercados, le genera una confianza a la región europea y adicionalmente a nosotros como traders nos va a funcionar de una manera, la verdad, bastante positiva. Y claro, eso es un punto, la verdad, bastante importante, sobre todo cuando nosotros queremos tomar decisión de inversión. Punto importante, el PMI por parte de la zona euro se publica muy temprano para las personas que estamos aquí en la TAM, que igualmente para Emanuel, para Jorge, Alexis, para Jorge, para Juan, para Andrea, para Julián, me gustaría saber en qué países ustedes nos están sintonizando, igualmente para los nuevos asistentes o los que acaban de ingresar. Muy buenas tardes para todos ustedes. Y claro, entonces aquí estamos como en ese punto determinante, que la hora de la publicación es un poco temprano, para nuestro gusto, pero eso no significa que nosotros no le podamos sacar beneficio. De hecho, se lo vamos a poder sacar porque, claro, podemos colocar una orden pendiente si confiamos ya en el resultado de que se vaya a presentar por parte del PMI, pero si queremos estar en ese momento, también lo podemos estar y podemos sacar esos mejores beneficios. Lo único que les recomiendo es que tengamos en cuenta, pues, la hora, o sea, hasta por el Reino Unido, es decir, la libra esterlina, también se está conociendo información con respecto a ese punto. Y adicionalmente también hay otro punto importante que quiero dejarles en cuenta con respecto al PMI, y es el impacto en la noticia. Cuando nosotros estamos viendo aquí por la parte digamos, de general del PMI manufacturero y de servicios, por parte de la zona europea, vemos que tiene un impacto mediano, mientras que la publicación de Alemania tiene un impacto más sólido. Y esto se presenta porque para Alemania el PMI de manufactura de servicios genera un impacto más importante incluso que el conglomerado de la región, porque claro, primero está Alemania, luego está Francia y luego está detrás toda la fila de países. Y en el caso de Francia, solamente de alto impacto vamos a tener el PMI de servicios porque Francia, su economía, se especializa en este tipo de PMI. Entonces, claro, son dos, digamos que condiciones que vamos a tener en cuenta para realizar la interpretación de este análisis. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a MetaTrader 4 y vamos a mirar primero en una temporalidad diaria, obviamente. Vamos a ver un euro dólar que sin duda alguna sigue presentando, el día de hoy presentó un fortalecimiento, la verdad, aterrador. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de marcar los dos horizontes de tiempo para poder ver un poco mejor el comportamiento de esta noticia, sobre todo de la noticia del PMI. Mirarlo a través de plataforma en hora real. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir en una temporalidad de una hora y vamos a mirar, por supuesto, por la primera parte vamos a tener en la sesión europea, qué pena, la sesión asiática, y en la segunda parte vamos a tener la sesión europea. Entonces, claro, el punto importante es esa convergencia entre la sesión europea y entre la sesión asiática y la sesión europea, dado que en ese punto es cuando ya tenemos los impulsos que nos dejó la sesión asiática, que en este caso son completamente impulsos bajistas. Podemos ver que efectivamente las cotizaciones mantienen un movimiento pues a la baja antes de que se presente la publicación de la noticia. Pero el punto importante es este, que a pesar que nosotros lo vemos en la baja, igualmente el ADX nos está mostrando, digamos que en este caso, fuerza, tenemos igualmente fuerza en la tendencia, independientemente de la fuerza dominante, tenemos fuerza en esa tendencia. Entonces, claro, nosotros estamos antes del momento de la noticia y ya sabemos, una lectura por encima de 50 es positiva, una lectura por debajo de 50 es negativa, digamos que esa es la visión general, pero también vamos a tener un condicional y es que va a depender mucho de las cifras. ¿A qué nos referimos que va a depender mucho de las cifras? Y es porque efectivamente en este caso
todas las publicaciones estuvieron por encima del nivel de 50, pero anteriormente más de una vez se pudo haber analizado, digamos que en unas fechas donde efectivamente estaba por debajo de 50, pero igualmente era un aspecto positivo porque siempre cuando sobrepasa el forecast o la predicción de los mercados es un momento en el cual se va a entender de una manera positiva. Si supera, por supuesto, que el nivel de 50, se va a sentir mucho más positivo aún, y ahí es donde efectivamente nosotros vamos a poder ver ese primer impulso que marcó el euro frente al dólar, que claro, sin duda alguna fueron las primeras 4 velas que se formaron con respecto a esa tendencia alcista. Y adicionalmente también aquí podemos ver un valor agregado. Es que igualmente la tendencia alcista igualmente digamos que mantuvo su lateralidad, no hubo ningún problema, hasta el punto en que se presentó la publicación por parte del PMI de los Estados Unidos, que fue ese mismo día. Y aquí, por parte del PMI, sobre todo manufactureros de Estados Unidos, se ubicó por debajo de la previsión de los mercados, donde el euro sin duda alguna terminó de castigar al dólar estadounidense durante lo que quedaba el resto de la jornada del día. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a poder entender un poco mejor el análisis fundamental en tiempo real. Igualmente, en lo personal me parece muy importante que nosotros siempre estemos vigilando el calendario económico, porque el calendario económico nos va a dar pues esa llave de entrada y de salida de los mercados financieros. ¿Por qué de salida? Porque cuando nosotros veamos que se va a presentar una publicación fuerte, pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a retirar nuestra posición. ¿Por qué? O vamos a colocar un stop loss o un take profit, porque puede que vaya a presentar mucha volatilidad o tal vez sea un momento de entrada en los mercados. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta. Luego tenemos el cambio de desempleo, que el cambio de desempleo es muy diferente a la tasa de desempleo, porque el cambio de desempleo mide la cantidad de personas desempleadas en un periodo determinado. Es decir, aquí es cuando lo que nosotros estamos entendiendo el índice de desempleo o cuál es la cantidad de personas que se quedó durante ese periodo de tiempo desempleadas. No las que han venido acumulándose, sino las personas que efectivamente están desempleadas. Entonces, claro, si el dato es muy positivo, significa que hay más desempleo, lo que va a generar que el indicador se contraiga, mientras que el índice de desempleo vaya disminuyendo. Lo que nos está diciendo es que van a haber menos desempleados, es decir, que la gente va a tener un mayor poder adquisitivo, y luego lo que vamos a tener va a ser la tasa de desempleo, que ese sí es el que mide el porcentaje de cambio de empleo en un territorio determinado. Es decir, que estamos mirando mes a mes cómo se ha venido ese cambio drásticamente. Cuando nosotros hablamos del cambio de desempleo, puede llegar a ser mensual. Hay algunos países que tienen un indicador de las solicitudes de desempleo que se pueden llegar a medir como efectivamente un cambio en desempleo, como es en el caso de los Estados Unidos, pero en sí vamos a tener en cuenta que el cambio de desempleo lo vamos a ver en números, en cambio la tasa de desempleo sí lo vamos a mirar desde un aspecto porcentual, una lectura positiva, es decir, un número alto en la tasa de desempleo va a generar una contracción por parte de la divisa o del activo o de la economía, mientras que una contracción, es decir, una disminución por parte de esta tasa, lo que nos va a generar es un incremento por parte de la economía. Luego tenemos las nóminas no agrícolas, que es un dato muy popular, que de hecho este viernes es 31, no de la publicación de la noticia, sino que más adelante pues vamos a tener, igualmente ahora un webinar donde vamos a estar hablando de las nóminas no agrícolas, pero en sí este es un indicador económico fundamental para los Estados Unidos, el cual representa la cantidad total de trabajadores remunerados en los Estados Unidos. Es decir, la capacidad de generar empleo o puestos de trabajo por parte del sector privado como el sector público de los Estados Unidos. Por eso es que este indicador se conoce como el indicador más importante de la economía, incluso en algunos casos va a ser más importante que el Producto Interno Bruto, porque lo que me está midiendo es en el mes anterior cómo le fue en la capacidad de generación de empleo a los Estados Unidos. Claro, si esto es cada vez más positivo, lo que significa es que vamos a tener un valor cada vez más creciente, y ese valor cada vez más creciente lo que nos va a implicar es que efectivamente va a haber mayor gente con mayor capacidad de compra. Entonces, es como un punto, la verdad, bastante sustancial. Si nosotros, digamos que vamos a tener en cuenta eso para la siguiente semana, en esta semana no nos tenemos que centrar tanto en este punto, pero sí vamos a tener que centrarnos en otro aspecto, y es en las decisiones por parte de los bancos centrales.
Normalmente cuando nosotros hablamos de bancos centrales siempre entendemos la tasa de interés. Es la decisión como efectivamente rey por parte de los bancos centrales porque claro, la tasa de interés es la que determina el comportamiento de las demás tasas en la economía y adicionalmente es el reflejo de la economía. Es decir, que entre una tasa sea alta significa que es una economía más fuerte y una tasa que sea cada vez más baja, pues es una economía que está presentando un momento de debilidad económica. Entonces, es muy importante que nosotros estemos vigilando las decisiones por parte de los bancos centrales, pero no significa que siempre van a haber decisiones de bancos centrales. ¿Por qué? Porque en algunos casos se puede llegar a presentar, en otros casos no se puede llegar a presentar, porque la decisión de la tasa de interés es una decisión fuerte por parte del Banco Central, pero entonces ustedes se deben estar preguntando, ¿esta semana vamos a tener decisión por parte del Banco Central? Sí, sí vamos a tomar decisión, sí va a existir una decisión. De hecho, va a ser una decisión, la verdad, bastante interesante, que va a ser la decisión de la tasa de interés por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué digo interesante? Porque no significa que se vaya a tomar una decisión de la tasa de interés, es decir, un aumento o un recorte, porque ya en general, desde el año pasado ya se presentaron fuertes recortes. Es decir, que ya por debajo del 0,25% no se va a dejar tasas, igualmente estas se están oscilando entre un rango del 0 al 0,25%, porque Estados Unidos pues lo fija, siempre fija sus tasas de interés en un rango, y pues digamos que no hay incentivos para aumentar la tasa o mucho menos disminuirla porque ya Powell fue enfático, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en que no van a establecer tasas negativas. Pero, ¿por qué digo que también es interesante? Porque a su vez, siempre que se presenta la decisión de tasa de interés, es discurso o hay discurso de Powell. Claro, el discurso de Powell es muy importante para los Estados Unidos y adicionalmente es muy importante para la economía internacional porque es cuando se define y adicionalmente se sabe de cómo se está comportando la economía de los Estados Unidos, es decir, cómo se está presentando ese comportamiento, esa relación económica que presenta todos los sectores del país en ese punto y adicionalmente también porque digo que es bastante interesante, porque si nosotros nos devolvemos en la plataforma y ahí colocamos una temporalidad de 4 horas, en estos momentos, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una tendencia completamente alcista que está dominando al euro con respecto al dólar, es decir, es un dominio por parte del euro bastante fuerte. Si nosotros lo colocamos, que me parece más interesante, tomarlo una temporalidad diario, como podemos ver, ya superamos máximos del año. Pero si nosotros queremos verlo, tal vez vamos a quitar aquí la barra de mercado y lo queremos mirar con un poco más de profundidad, vamos a poder encontrar que estamos hablando de niveles que no se habían visto desde el 2018, es decir, que ya estamos en un punto, la verdad, bastante interesante por parte del euro con respecto al dólar. Claro, ¿qué significa esto? Estamos encontrando techos que no habíamos visto anteriormente, pero pues por supuesto el fortalecimiento del euro ha sido muy bárbaro. ¿Pero esto qué significa? Que estamos a puertas de estar hablando incluso del 1,18, pero que me parece más interesante a mí el 1,20. Me parece un nivel muy significativo por parte del euro dólar. Ok, te entiendo que el canadiense puede bajar la tasa de interés. Ok, eso es un muy buen aporte, Juan. ¿Qué es lo que pasa con respecto a Canadá? Canadá muy posiblemente puede llegar a presentar una disminución de su tasa de interés, pero ¿por qué Canadá y no los Estados Unidos? Porque lo que pasa es que Estados Unidos, como lo estaba mencionando anteriormente, ya tiene su tasa de interés fijada en un rango determinado, la tiene entre el 0 al 0,25. Por parte de Canadá, tienen un poco más de espacio para disminuirla porque, si mal no recuerdo, Canadá tiene su tasa de interés que está oscilando alrededor del 0,25%. Pero claro, es un interés que oscila en ese punto. ¿Eso qué es lo que le va a permitir, Juan? Digamos para todos ustedes, que vaya a tener un poco más de espacio para poder efectivamente presentar o generar ese recorte. Entonces, claro, si se llega a generar ese recorte, va a ser un punto muy positivo, digamos que, bueno, no tan positivo por parte del dólar canadiense, pero más que todo se habla por todo este tema del COVID-19. Entonces, claro, si se llega a presentar un recorte, muy posiblemente se va a ubicar en el 0%, pero ya es lo mínimo. Canadá no creo que vaya a colocar tasas de interés negativa, pero adicionalmente, igualmente eso me parece un muy buen aporte, Juan. Y cuando nosotros estamos hablando de las tasas de interés por parte de Canadá, se pueden llegar a generar, más que todo es porque el petróleo ya encontró una estabilidad, la verdad, bastante relevante, donde es un nivel que no ha logrado sobrepasar. Digamos que este nivel puede llegar a ser bastante perjudicial. Estamos hablando de los 40, $41 por parte del WTI.
Entonces, claro, si no hay como un buen comportamiento por parte del petróleo de aquí en adelante, lo que vamos a poder ver es que Canadá se ha reforzado a disminuir la tasa de interés, pues efectivamente para lidiar con todo el impacto del nuevo coronavirus. Igualmente, muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Igualmente quedo pendiente también a cualquier comentario, no solamente de Juan, sino para todos ustedes. Si quieren, pues efectivamente saber un poco más o quieren que hagamos también o algún punto, que me quieran agregar o opinar, pueden realizarlo tanto por parte de los comentarios de este webinar, así como por parte de los comentarios del canal de YouTube, donde ustedes también van a poder dejar efectivamente toda la información, así como por parte de nuestro aliado FX Empower. ¿Listo? Entonces, claro, aquí ya nosotros lo que les estaba mencionando, por parte del euro dólar estamos viendo un techo en el nivel del 1.18. Yo sé que suena un poco lejos, pero de hecho sí, antes el 1.14 era un nivel que no se pensaba volver a llegar, se superó sin ningún problema por parte del euro, entonces muy posiblemente, la verdad considero que va a ser bastante sencillo por parte del euro llegar a ese nivel, pero claro, ¿qué es lo que lo va a determinar? ¿Qué es lo que le va a permitir la entrada al 1.18? Obviamente si la jornada del martes no se llega a presentar nada extraordinario, pero la entrada con mayor solidez, es decir, de ya sobrepasar esa resistencia y volver nuevamente a soporte, va a ser el discurso de Powell. O sea, todo el mundo va a tener los ojos puestos en Powell, digamos por parte del mercado de FX, para poder determinar el comportamiento de aquí en adelante. Adicionalmente, los estados financieros han tenido un comportamiento mixto, han existido muchas empresas que han presentado buenos resultados, como el caso de Pepsi, como el caso de Tesla, pero hay otras que no han presentado buenos resultados. Hay que mirar cómo se va a comportar la danza aquí en adelante, pero por supuesto, la debilidad del dólar estadounidense en estos momentos se da por otro aspecto fundamental que es, digamos que la segunda parte que quiero dejarles del webinar del día, porque una cosa es que nosotros vamos a poder realizar análisis fundamental a través de diferentes indicadores técnicos, pero la mejor manera de hacer análisis fundamental, además de estar pendiente del calendario económico, va a ser a través de la interpretación de las noticias en su momento coyuntural, es decir, a medida que van ocurriendo, nosotros vamos a ver esa reacción en los mercados. ¿Por qué? Porque tanto como lo determina la teoría de Down, la coyuntura, bueno, la segunda primicia, los mercados lo descuentan todo, es decir, que a medida que van ocurriendo efectivamente diferentes aspectos coyunturales que cambien la dirección de los mercados es cuando se van a presentar nuevas tendencias. Y nosotros como traders tenemos que estar enterados de esas noticias. Por supuesto, la mejor manera, y digamos que en lo personal, que me ha funcionado a mí durante los últimos años, es tener diferentes aplicaciones en el celular. Yo sé, no soy fanático a hacer publicidad ni nada de eso, así que no se preocupen, pero lo único que les recomiendo es que descarguen diferentes aplicaciones, la verdad, que les brinden esa información. Estamos hablando de Bloomberg, digamos que la aplicación de Bloomberg, ustedes colocan las notificaciones y les va a llegar información o noticias que pueden llegar a estar ocurriendo con respecto a los mercados financieros. Investing, la verdad, no me gusta mucho por la parte publicitaria, pero tengo que admitir que en tema de notificaciones son muy buenos, en calendario económico son la verdad muy rápidos y muy eficientes. MyFX Book también se los voy a recomendar, adicionalmente para las personas que quieran tener sus notificaciones, ya sea a través de diferentes aplicaciones por parte de MQL, bueno, de MetaTrader 4, así como por parte de TradingView, ustedes van a poder efectivamente mantener esa coyuntura, pero si es el momento de poder entender cómo se está interpretando las noticias, va a ser a través de diferentes portales informativos. Por supuesto, Bloomberg, número uno, pero para las personas de la TAM, quiero recomendarles mucho la página de Reuters. Reuters es un portal informativo, la verdad que tiene bastantes periodistas a nivel internacional y que es la verdad es un periodismo muy serio con respecto a la coyuntura internacional. O sea, aquí no solamente vamos a ver noticias de los mercados financieros, sino que vamos a ver noticias de todo. Pero más que todo es que a medida en que se van conociendo efectivamente todos los aspectos coyunturales de los mercados, ustedes los van a ir viendo a través de, ya sea de WAR, que es como pues efectivamente todo este muro informativo, así como por parte de sectores en específicos, pero lo importante es que aquí ya van a poder empezar a analizar diferentes aspectos que pueden ir ocurriendo en coyuntura real y adicionalmente estar mirando, ahora entiendo por qué efectivamente se están presentando esos momentos de convergencia, de divergencia o pues más que todo el comportamiento de los activos o de los instrumentos en estos momentos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver actualmente? Que efectivamente el euro dólar está presentando un retroceso,
Se podría decir que ya esta cola bajista, pues digamos que ya presentó una corrección, simplemente fue un movimiento negativo en los mercados, pero si nosotros analizamos qué es lo que ha venido ocurriendo, qué fue lo que ocurrió durante esa última hora, que efectivamente aquí tenemos una noticia con respecto a los Estados Unidos, que consumidores en Estados Unidos recibieron 9.800 millones de dólares en acuerdo de autos diésel por parte de Volkswagen. Yo sé que puede ser una noticia que ustedes digan como, pues bueno, o sea, bueno, Volkswagen, bien, ¿no? Pero eso no es tan negativo porque, claro, aquí lo que estamos viendo es que se está presentando nuevamente movimientos de flujo efectivos por parte de la economía de los Estados Unidos con una empresa, pues efectivamente internacional. Igualmente también aquí tenemos efectivamente ya noticias con respecto a la vacuna. Digamos que el día de hoy se centró bastante con respecto a la vacuna candidata de Moderna contra el COVID-19. Obviamente, esto no impactó directamente al eurodólar debido a que el eurodólar ahorita se está rigiendo más que todo por todo el tema coyuntural de China y los Estados Unidos, estas tensiones comerciales. Pero si nosotros analizamos un futuro de un índice bursátil estadounidense, en este caso vamos a mirar pues efectivamente el Dow Jones, vamos que la vamos a colocar ya en una temporalidad diaria. Obviamente la vela que se están formando en estos momentos no es una vela, la verdad, alcista, está formando una vela bajista, pero con respecto a la jornada del lunes, podemos ver que fue una vela alcista, es decir, fue una tendencia, la verdad, bastante significativa, que si lo colocamos ya en una temporalidad de 4 horas, vamos a ver que efectivamente la jornada de la sesión americana cerró con apetito con respecto a esta información de la vacuna de Moderna. Entonces, esto es un punto, la verdad, bastante interesante. Claro, aquí qué es lo que nosotros nos debemos estar muy pendientes de la actualización de los mercados. No solamente, obviamente, de estar pendiente, digamos, de los recursos que les estoy mostrando el día de hoy, sino efectivamente de todos los demás. Digamos, eso también es un muy buen comentario también, Juan. Digamos que eso es otro activo que nosotros tenemos que hablar en estos momentos. Y es verdad, porque es un activo que no encuentra, en este caso, techo, o sea, es increíble, pero pues sin duda alguna es el reflejo de la coyuntura internacional y es el mercado del oro. O sea, el oro, los futuros del oro están mostrando fuertes sorpresas por parte de digamos, de sus futuros en los precios internacionales. Vamos a hacer un pequeño aquí ajuste técnico para que se pueda analizar un poco mejor bueno, más que todo analizar un poco más el mercado del oro. Ok, les voy a quedar debiendo pues la plantilla del análisis, pero entonces simplemente vamos a remover indicadores para pues tener un poco más de espacio y poder ver lo que estabas diciendo y con respecto al mercado del oro, que sin duda alguna es el reflejo, como lo mencionaba anteriormente, de la coyuntura internacional. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Un crecimiento increíblemente marcado por parte de los precios internacionales del oro, pero fortalecimiento que se presentó sobre todo desde la segunda semana del mes de julio. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con respecto a esto? Y se ha centrado en las tensiones entre China y los Estados Unidos. Eso siempre va a afectar el comportamiento de los precios internacionales del oro y adicionalmente cuando el oro sube, el dólar baja, pero no es por una relación inversa, sino es por los niveles de riesgo que se sienten en los mercados. Cuando el oro sube, ¿esto qué implica? Que efectivamente los traders tienen miedo a que algo malo vaya a ocurrir. En este caso, los temores se centran en la posible segunda pandemia o la segunda ola de contagios y más que todo que algunos economistas y traders están determinando que se puede llegar a presentar un fuerte golpe en la economía internacional. Esto lo que ha generado es que los precios internacionales del oro lleguen a máximos, la verdad, que no se habían visto desde hace muchísimo tiempo. O sea, simplemente colocándolo en un gráfico mensual, creo que ya tendríamos que mirar incluso históricos más allá del 2013, pero que sin duda alguna, si lo vemos mes a mes, pues el mes de julio domina completamente los anteriores meses por todo el tema de miedo que se centra en los mercados financieros. Entonces, aquí les voy a dejar un truco. Cuando ustedes vean que efectivamente el oro está subiendo, la mejor manera es que ustedes miren cómo se está comportando el sistema internacional. Es como la mejor manera. Aquí ustedes se lo pueden dirigir a la parte de mundo. ¿Y por qué? Porque aquí ustedes van a poder encontrar todo con respecto a lo que está ocurriendo en general en el sistema internacional. Digamos, aquí tenemos efectivamente por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el cual dice que es por mucho la peor emergencia de salud mundial, esto sin duda alguna, pues
genera un nivel de miedo, un nivel pues de adversión al riesgo fuertemente marcado. Y adicionalmente pues aquí nos están diciendo, bueno, por parte de Trump no hay ningún problema, por parte de la vacuna, pero si ustedes miran más adelante las noticias del día, porque solo estamos viendo noticias del día, se van a encontrar la noticia que efectivamente marcó la jornada del día, bueno, con respecto a China, y es efectivamente el tema de que China se apoderó del consulado en Shengun de los Estados Unidos como represalia al momento en que Estados Unidos le ordenó al consulado chino en Houston que tenían que desalojar las instalaciones porque los bueno, porque tenían pruebas de que se estaba presentando un ataque con respecto a la propiedad intelectual de la vacuna del COVID-19, del coronavirus. Entonces, claro, esto está generando un escenario de tensiones internacionales entre el gigante asiático y adicionalmente pues entre el país del tío Sam. Entonces, cuando ustedes vean estas noticias, que esta noticia fue hecho al inicio de la jornada del día, van a poder entender de por qué se están presentando esas fuertes apreciaciones. De hecho, la jornada no solamente, pues, digamos que empezó con una vela de gran cuerpo, la verdad es una vela muy de fuerte tamaño, miramos en una temporalidad de 1 hora. No, la verdad es que es una tendencia alcista completamente marcada y adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente esta lateralidad que se presentó por parte del oro con respecto al dólar fue porque se estaba presentando ya excesos de fuerza en la tendencia. Entonces muchos pensaban que ya se había encontrado efectivamente ese techo o ese nivel entre los $1.940 por onza, pero de hecho, a pesar de que abandonó esa zona de exceso de tendencia y que muy posiblemente algunos traders están esperando que se presentara ese cruce entre las fuerzas para poder ver una tendencia bajista completamente nueva, de hecho fue el caso contrario, que se presentó nuevos incentivos con respecto a los niveles de riesgo que empujaron nuevamente a altos niveles de fuerza, porque ¿qué es lo que podemos ver? Está oscilando en el nivel de 50, estamos en altos niveles de fuerza, aún no tenemos excesos de fuerza como pudimos ver anteriormente que se ubicaba casi sobre el nivel de 80, pero eso no significa que nosotros debemos estar relajados porque muy posiblemente el oro, bueno, es que la verdad creo que es una apuesta bastante fuerte decir que pueda llegar a los 1980 o incluso pues a los $2.000. O sea, históricamente una onza de oro en $2.000 sería algo la verdad increíble. Yo diría que pues para las personas que tengan mucho oro sería un buen momento o incluso bueno, también sería un buen momento para conservarlo porque sin duda alguna simplemente imaginarse un escenario donde el oro esté en $2.000, la verdad pues genera bastante preocupación, pero más que todo es como algo histórico que uno no, bueno, que en lo personal no pensé ver jamás, así como la caída de los precios internacionales del petróleo hace mucho tiempo, pero bueno, ya estábamos viendo con respecto a las decisiones de los bancos centrales, que me parece la verdad bastante interesante y adicionalmente aquí es cuando nosotros pues vamos a mirar por qué es importante que nosotros analicemos un discurso. En este caso, les estoy trayendo pues un ejemplo con respecto al análisis fundamental y ¿qué es el punto importante? Esto fue un discurso que se presentó en el 2016 cuando Mario Draghi pues era presidente del Banco Central Europeo y aquí se presentó primero o anteriormente lo que tuvimos fue un recorte por parte de las tasas de interés del Banco Central. Aquí se dejaron en un 0%, es decir, no teníamos más, era un 0%, pero lo interesante es que fue cuando se presentó ese discurso de Mario Draghi, no solamente se había, digamos que caído los 25 puntos básicos anteriormente, sino que cayeron otros 40 puntos adicionales que nadie esperaba que fueran a caer en esos momentos. Claro, ¿esto qué implica? Que no solamente va a ser tanto conocer la decisión por parte de los bancos centrales es importante, no les voy a mentir, pero no significa que solamente nos vamos a quedar con ello. No, siempre que ustedes vean decisión de tasa de interés, no tomen la primera decisión justamente al momento que se conoce, porque muy probablemente se va a presentar un discurso, pero sobre todo esto me ocurre más que todo es en aquellas divisas que hacen parte de los pares mayors, digamos, de los más fuertes, pero digamos que lo más importante es que siempre presentan discursos del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que va a ser el ejemplo del miércoles. El miércoles vamos a tener discurso de Powell, qué pena, decisión de tasa de interés, que muy posiblemente la van a dejar igual, pero luego vamos a tener discurso de Powell. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vamos a tener cuidado, justo en el discurso de Powell. Igualmente, si ustedes quieren saber dónde van a poder encontrar directamente el discurso de Powell, lo pueden ver directamente a través de la página del banco, qué pena, de la Reserva Federal, de la FED. Ustedes entran a la FED
y ahí van a poder encontrar la transmisión en vivo, y esa transmisión sin duda alguna siempre los mercados los tiene en, la verdad, como en un alto, porque todos están pendientes y escuchando cada palabra que dice Powell, pero más que todo es las respuestas de las preguntas que le hacen diferentes portales de financieros bastante pesados a Powell, que la verdad ahí es cuando uno entiende que ser presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos no es nada fácil. Entonces ya saben, muy importante que estemos monitoreando y estemos vigilando con respecto a las decisiones por parte del discurso de Powell. Igualmente aquí ya tenemos un mejor ejemplo por parte de un catastrófico momento del Banco Central, que este se conoce como el cisne negro del mercado Forex, que fue el cisne negro del franco suizo que se presentó en el 2015, sobre todo que acababa el mes de enero, es decir, se estaba presentando pues la decisión del tipo de la política monetaria en ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en ese momento se publicó efectivamente la tasa de interés, digamos que hubo un recorte por parte de interés del franco suizo, pero claro, todo el mundo como que ya esperaba, los mercados estaban reaccionando, pero lo que ocurrió fue que efectivamente los más que los inversionistas, sino que en las minutas, que es ese resumen que publica el Banco Central Europeo, pues se estableció que el Banco Central Europeo cambiaba su política cambiaria. Es decir, que ya no la dejaba bajo flotación sucia, que es cuando el Banco Central interviene para fijar algunos niveles, sino que la dejaba de libre flotación. Y eso generó la caída, como se conoce, pues el cisne negro del euro con respecto al franco suizo, que fue una caída de más de 2.500 pips, el cual esa caída quebró muchos brokers, quebró a muchos traders. Normalmente muchos inversionistas quedaron con balance negativo y con mucho balance negativo. La verdad fue un momento bastante dramático. Si ustedes quieren mirar noticias en YouTube con respecto a este momento, la verdad es bastante icónico. Entonces los invito a que también, digamos, que se peguen esa repasada histórica con respecto a los bancos centrales. Y pues, digamos que ya con este punto llegamos al final de este webinar. Igualmente, si ustedes quieren saber más con respecto a nuestros diferentes cursos de trading, con respecto a newsletter, con respecto a información del calendario económico, con respecto, mejor dicho, a panoramas, a todos los diferentes servicios que ofrece el Distrito Financiero, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros pues les vamos a brindar tanto toda la información. También los quiero invitar a todos ustedes a los webinars que vamos a estar realizando esta semana. Espero que les haya gustado mucho este webinar. La verdad, yo sé que fue un webinar completamente diferente, pero bueno, ahí hablamos del análisis fundamental. Ya pueden empezar a mirar cómo se van a empezar a relacionar, pues, efectivamente, todas esas decisiones. Un saludo para Juan, un saludo para Jaime. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Saludo a Andrea, a Emanuel, a Jorge, a Juan, a Paola, a Julián, a todos ustedes que se están despidiendo en estos momentos. Igualmente también les dejo también la información del Distrito Financiero. Si ustedes quieren ingresar, quieren ver más de nosotros, ya saben, www.eldfx.com. También si quieren ver con respecto a nuestras redes sociales, por favor síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Y también pues les dejo mi información de contacto por si se quieren comunicar conmigo directamente. Un saludo, digamos, veo que Manuel me está levantando la mano. Un saludo para ti. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su asistencia. Nos veremos en un próximo webinar, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader, analista de mercado de capitales del Distrito Financiero, profesor, y pues sin duda alguna les agradezco a todos por su participación. Nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego a todos ustedes, felices trades para todos y ya saben, miércoles discurso de Powell, súper pendientes de eso, por favor, no quiero que nadie se sorprenda de que efectivamente el eurodólar pueda seguir trepando si es un discurso muy negativo, o incluso que ese nuevo nivel que están marcando, que es el 1.17, sea la siguiente resistencia posiblemente. No sabemos eso, no entendemos, bueno, tenemos que esperar el discurso. ¿Listo? Entonces, hasta luego, felices trades para todos, nos vemos en un próximo webinar. Feliz noche para todos.